Ahora sí, hermanos, vamos a recibir la palabra del Señor con un fuerte aplauso. Ahora nuestro hermano Maciste queda con nosotros. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué bueno de que estamos en la casa del Señor en esta preciosa tarde. Muy contentos, ¿verdad? En esta tarde fresca que el Señor nos ha regalado, porque estamos contentos porque nos estamos gozando. Estamos cantando al Señor Jesucristo porque Él nos ha rescatado, nos ha redimido. Él ha pagado el precio de todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces hay por qué alabarle, ¿verdad? Hay por qué darle gracias al Señor. Vamos en esta hora, hermanos, a la palabra. Vamos a buscar la carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 2 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 6. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer tal y como está escrito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde quiero hablar de un tema que le he titulado Los buenos recuerdos que Pablo tenía de los tesalonicenses. Los buenos recuerdos que Pablo tenía de los tesalonicenses. Cuando hablamos de recuerdos, queridos hermanos, hablamos de cosas que ya pasaron, que han quedado en nuestra memoria, en nuestros pensamientos, guardados en cada una de nuestras vidas. Y hay recuerdos buenos, recuerdos bonitos, y también hay recuerdos, ¿verdad?, desagradables, recuerdos que no quisiésemos nosotros que quizás esas cosas hubiesen pasado o hubiesen sucedido. Pero como no tenemos la potestad de cambiar el pasado, los recuerdos están ahí, presentes, sean buenos o sean malos. En este caso, el apóstol Pablo, los recuerdos que tenía de los tesalonicenses eran recuerdos buenos. Y él está haciendo una remembranza, ¿verdad?, de esos recuerdos, está recordando las cosas buenas que había en ellos. Esta enseñanza a nosotros nos debe de motivar a marcar la generación que nos ha tocado vivir con buenos recuerdos. Que cuando nosotros ya no estemos acá, que cuando nos toque partir, cuando ya solamente sean los recuerdos los que se muevan en esta sociedad, los recuerdos de nosotros, que la gente nos recuerde por buenas cosas, que la gente nos recuerde por haber sido serviciales, que la gente nos recuerde por haber sido amables, que la gente nos recuerde por haber sido buenas personas, que mantuvimos la humildad y el deseo de hacer las cosas bien. Eso es el enfoque, queridos hermanos, al que nos va a llevar esta palabra en esta preciosa tarde. Y vamos a estudiar los puntos sobre los cuales el apóstol Pablo recordaba de los tesalonicenses cosas buenas. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo recordaba de los tesalonicenses era la obra de su fe. Leemos desde el versículo 2 en adelante que la Biblia dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo, dice Pablo, memoria, o sea, recordando.
en el momento, dice Pablo, que estamos en la oración, estamos recordando, estamos haciendo memoria de ustedes en todas nuestras oraciones, y dice Pablo, acordándonos sin cesar. O sea que los tesalonicenses estaban presentes en el pensamiento de Pablo siempre, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿De qué se recordaba Pablo de los tesalonicenses? De la obra de su fe. ¿Qué significa la obra de la fe? Significan las buenas acciones que los tesalonicenses habían hecho al haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nuestra vida, desde que aceptamos a Cristo, dio un giro total. Dio un giro, queridos hermanos, maravilloso para bien, no para mal. Desde que aceptamos a Cristo, nuestras acciones cambiaron. Porque toda la gente tiene acciones, sean buenas o sean malas. Hay gente que tiene buenas acciones, que ayuda a los necesitados, colabora con aquel que no tiene nada y está ahí haciendo acciones buenas. Pero también hay personas, también hay gente que hacen acciones malas. Quizás nuestro caso no era que hacíamos acciones tan malas, pero al estar sin Cristo, estábamos caminando en el camino de maldad y en algún debido tiempo teníamos que hacer alguna acción desagradable, alguna acción que era mala. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando conocimos la verdad, cuando Cristo nos cambió y nos hizo nuevas criaturas, ahora nuestras acciones son otras. Y Pablo lo que está diciendo es eso, que él se acuerda de los tesalonicenses por la obra de su fe, por las acciones, por las buenas acciones que ellos comenzaron a efectuar desde el día que conocieron la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, desde el día que nosotros conocimos la verdad, nuestras acciones tienen que ser buenas. Y son importantes nuestras buenas acciones, porque Pablo se está recordando de los tesalonicenses por sus buenas acciones, por la obra de su fe, por esa forma en la que ellos habían comenzado a comportarse después de que habían aceptado a Cristo. Nuestro comportamiento hoy es un comportamiento nuevo, hermanos. Es un comportamiento diferente. En cosas sencillas nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, en la forma de hablar. ¿Cómo nos cambió el Señor? Si nosotros por nuestra propia cuenta no hubiésemos podido cambiar nuestra manera, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar, nuestro vocabulario. Hermanos, si nosotros hablábamos feo, ahora si nosotros nos acordamos de cómo hablábamos, nos da vergüenza, hermanos. Cuando estamos al lado de alguien que habla como nosotros hablábamos antes, nosotros sentimos pena. Ni queremos que nos vean con esa gente, porque ahora hay algo especial en nosotros, ahora hay buenas acciones, ahora hay un comportamiento diferente. Y Pablo, cuando está orando por los tesalonicenses, y en esa oración él se acuerda de ellos y se acuerda de la obra de su fe, de sus buenas acciones, de su nuevo comportamiento. Eso es porque es importante, queridos hermanos, las buenas acciones y un nuevo comportamiento en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad que da un poco de pena cuando vemos gente de las iglesias que todavía le vemos que no han cambiado su forma de hablar, no han cambiado su forma de comportarse, no han cambiado su forma de conducirse? Si hay gente, queridos hermanos, que en el mundo visitan algunos lugares que no son convenientes para cristianos, pero después andan en la iglesia, pero siguen visitando todavía esos lugares que no son convenientes para cristianos. ¿Usted cree que Pablo, si los tesalonicenses hubiesen mantenido la actitud de su vida pasada, se hubiese acordado de una manera tan bonita de ellos, o se hubiese expresado de una manera tan bonita de los tesalonicenses? No, hermanos. Él se está expresando de una forma bonita de los tesalonicenses en este pasaje que hemos leído, de que él se acuerda de la obra de su fe, porque ellos habían comenzado a tener buenas acciones, habían comenzado a tener un buen comportamiento, y eso era porque su vida había sido
cambiada. Su vida había sido transformada. Fíjese que la obra de la fe es un actuar en consecuencia de lo que creemos. La obra de la fe es un actuar en consecuencia de lo que creemos. ¿Por qué cambiaron su forma de actuar los tesalonicenses? Porque ellos, queridos hermanos, de primero no hacían buenas acciones. De primero su comportamiento no era el adecuado, pero ahora su comportamiento sí es el adecuado. Ahora sus acciones sí eran buenas. ¿Pero por qué? Porque la obra de la fe es un actuar en consecuencia de lo que se cree. ¿En quién habían creído los tesalonicenses? Habían creído en Cristo. En el Cristo que Pablo les había anunciado, en el Cristo que Pablo les había predicado, en aquel Cristo del cual Pablo les había estado enseñando, aquel Cristo que había sido anunciado a través de las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Entonces, a través de ahí, en consecuencia de lo que ellos creyeron, su actuar cambió. Si nosotros hemos creído en Cristo, en consecuencia de lo que creemos, nuestro actuar tiene que cambiar. ¿Y por qué hay gente que no cambia? Porque hay gente que nosotros le vemos que no cambia, ¿verdad? Que no hay una transformación, no le vemos que su vida de verdad sea transformada por el Señor. Y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque quizás la persona todavía no ha creído de verdad. Porque cambiar de una forma o manera de actuar es la consecuencia de lo que creemos. Si hemos creído en Cristo, la consecuencia será que nuestra vida va a cambiar, nuestra vida será transformada para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando Pablo se acuerda de la obra de la fe de los tesalonicenses, se está acordando de sus buenas acciones y se está acordando de su buen comportamiento, de que ahora esas cosas son nuevas en cada uno de ellos. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo tiene otro buen recuerdo de los tesalonicenses y es de el trabajo de su amor. Dice el mismo versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. De eso se acordaba Pablo, del trabajo del amor, de su amor de los tesalonicenses. ¿A qué se refería Pablo? Se refería a la actividad laboral, al trabajo, al servicio en la obra del Señor. Y hay algo muy importante, hermanos, en esto del trabajo del amor que tenían los tesalonicenses en cuanto a la obra del Señor. Porque es muy diferente trabajar en la obra del Señor con amor y trabajar en la obra del Señor sin amor. Cuando trabajamos en la obra del Señor con amor, hay tres cosas muy importantes que son como ingredientes en ese trabajo, en esa labor que desempeñamos. Y lo primero es la pasión, lo segundo es la dedicación y lo tercero es el propósito con el que se hace. Cuando hablamos de la pasión, cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, cuando nosotros servimos en la obra del Señor y lo hacemos con pasión, eso significa que lo hacemos con gozo, que aquello nos alegra hacerlo, que aquello nos encanta, nos llama la atención y queremos hacerlo. No por imposición, sino que lo hacemos por el deseo de servir, de colaborar, de aportar para la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los tesalonicenses habían adquirido esa actitud de trabajar por la obra del Señor, pero con amor. Por eso Pablo está diciendo de que él se acuerda de ellos, del trabajo de su amor. Qué importante es trabajar con amor, ¿verdad? En donde quiera que usted vaya a desempeñar una labor, si son oficios domésticos, sencillamente, si usted lo hace con amor, lo va a hacer bien. Pero imagínese que las hermanas, por ejemplo, en su cocina ahí lavando los trastos, y si es cristalería, porque me imagino que hay algunos hogares donde es cristalería la que manejan nomás.
y que se esté haciendo aquello de mala gana, la carrera, como caiga, tirando los platos, al finalizar, yo creo de que no va a haber plato bueno. Van a estar quebrados todos porque quizás se hizo aquello de mala gana. Pero cuando algo se hace con amor, se pone cada cosa en su lugar, con delicadeza, con cuidado, porque se está haciendo con amor. O los hermanos, en cosas tan sencillas, por ejemplo, en trabajar en la agricultura y manejar un machete, que aquí todos podemos manejar un machete. Y quizás nosotros podemos decir, es difícil que me dé una herida, es difícil que me golpee con el machete. Pero si uno anda enojado tirando el machete también para un lado y para otro porque lo pusieron a hacer algo, es peligroso, hermanos, pegarse un golpe, porque lo anda haciendo de mala gana. Pero cuando uno anda haciendo las cosas de buena gana, hermanos, uno trabaja con cuidado y que todo vaya quedando y saliendo bien. Así mismo es en la obra del Señor. Uno tiene que hacer las cosas con cuidado, con delicadeza, para que todo salga bien. Y Pablo por eso estaba hablando y expresándose bonito de los tesalonicenses, porque ellos estaban trabajando de esa manera. Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Estaban trabajando y lo estaban haciendo con amor, con pasión, con gozo, con alegría, pero también con dedicación. Cuando hablamos de dedicación, recordemos que cuando hablamos de pasión es con amor, con alegría, con aquel deseo de servir. Y cuando hablamos de dedicación, hablamos de tiempo. Fíjense que para trabajar se necesita dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo se dedica, verdad, para esta temporada en la agricultura? Y no solo los hermanos varones, sino que también las hermanas que se tienen que levantar muy de mañana a preparar el desayuno. Y si van a trabajar más tarde, tienen que alistarle también el almuerzo de buenas 4 de la madrugada en labores. Pero ¿será de que se hace eso sin dedicar un tiempo? No se puede. Hay que dedicar un tiempo. Y cuando se dedica el tiempo, hermanos, es cuando se está haciendo aquello con amor. Pero cuando no se hace algo con amor, no se dedica el tiempo. Y se tienen que hacer las cosas a la carrera. A veces se tiene que levantar uno cuando hace las cosas sin amor, sin dedicación, cuando ya casi es la hora. Imagínense. Es como cuando vamos a venir al culto. Si vamos a venir al culto con amor, con dedicación, con pasión, ¿verdad que nos comenzamos a alistar con anticipación? Comenzamos a preparar todo con anticipación, tratando por lo menos de llegar a la hora de inicio, estar puntuales aunque sea a la hora que se va a comenzar, porque se hace con dedicación. Y a veces somos muy dedicados para las cosas seculares, para las cosas de esta tierra. Y si lo somos en las cosas de esta tierra, debemos de serlo también en la obra del Señor. Todos los que estamos acá, muchos que son padres, que tienen sus hijos, que están estudiando, y otros que hemos pasado por ahí o tenemos familiares que están estudiando, vemos cómo los estudiantes les toca por el amor hacer o tener un título, cómo les toca ser dedicados, les toca amar el estudio aunque quizás no les guste. Y cuando aman el estudio son dedicados y apartan un tiempo. Y cuando apartan el tiempo es que a veces tienen que madrugar, levantarse muy de mañana, preparar la ropa, bañarse, alistarse y salir en el transporte a buena mañana, o llegar a horas avanzadas de la noche estudiando, aguantando sueño, quizás sin energía, escribiendo con dolor en la mano, que la vista hasta la sienten empañada, pero ellos dicen, yo lo tengo que hacer porque amo el estudio, porque quiero sacar una carrera universitaria y tengo que dedicarme a esto y tengo que apartar un tiempo. Pero si lo hacen ellos, que es para algo que cuando uno se muere hasta ahí llegó, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros para algo que después de muerto va a seguir con nosotros? Debemos de dedicarnos, hermanos, para servir, para trabajar, para seguir perseverando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar,
Otra cosa sobre el trabajo del amor que tenían estos tesalonicenses es el propósito. Cuando ellos están en esa actividad laboral de pasión, de dedicación, también lo están haciendo con un propósito de agradar a Dios. No de agradar a la gente, no de ser vistos por la gente, sino de agradar a Dios y de ser vistos por Dios. El día viernes estábamos en una vigilia, a mí me correspondió predicar, y yo les decía a los que estaban ahí de que a veces nosotros pasamos desapercibidos de la sociedad, no nos ven lo que estamos haciendo y ni les interesa lo que nosotros hacemos, pero a veces también pasamos desapercibidos de la misma iglesia, de la misma congregación, no se valora a veces el trabajo que otros hacen, pero eso no importa. Lo que importa es que seamos vistos por Dios, que Dios esté viendo que estamos trabajando con amor, con alegría, con pasión, con dedicación, y que lo estamos haciendo con el propósito de agradarlo a Él, de ser vistos por Él y no de agradar a la gente y ser vistos por la gente, porque de la gente no vamos a recibir mayor cosa, pero de Dios sí vamos a tener una gran recompensa. Entonces, hermanos, cuando nosotros trabajamos con amor, con pasión, con dedicación y con propósito de agradar a Dios, lo hacemos como una fuente de satisfacción y no por obligación. ¿Cuántos han venido esta tarde por obligación? Nadie. Yo sé que nadie ha venido por obligación. Si quizás le hubiéramos estado obligando de que vinieran, no viene. Usted dice, está bueno para estar en la casa tomando café, viendo un programa de televisión, relajado en una hamaca, descansando con esta lluvia que está cayendo. Pero usted ha venido a pesar de la lluvia, arriesgándose a irse mojando para la casa. ¿Pero por qué ha venido? Porque usted está trabajando con amor. Usted ha venido porque usted está sirviendo con amor. Y no digo que los que no vinieron no es que no estén haciendo así, sino que quizás algunas complicaciones tuvieron. Pero si de verdad estamos trabajando en la obra y sirviendo con amor, siempre lo vamos a hacer porque eso es fuente de satisfacción para nosotros y no una obligación. Cuando a uno lo obligan a hacer algo, hermano, uno lo hace a duras penas. Pero cuando uno hace algo por satisfacción, uno lo hace y uno quiere que lo pongan a hacerlo. Sí, yo sé que hay muchos hermanos que estaban deseando que se llegara el domingo para venir a la casa de oración. Y quizás cuando vieron que se vino la tormenta dijeron, qué barbaridad, a ver si vamos a poder ir. Pero al nomás la lluvia se quitó, los hermanos venían llegando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con amor, sirviendo con amor en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, otra cosa muy bonita que el apóstol Pablo explica o expresa de los tesalonicenses es la constancia en la esperanza. Dice acá el mismo versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está hablando acerca de la perseverancia, acerca de la firmeza que los tesalonicenses habían comenzado a mantener, perseverantes y firmes. Queridos hermanos, cuando nosotros nos mantenemos firmes y perseverantes, nosotros vamos a alcanzar ver las promesas de Dios cumplidas en cada una de nuestras vidas. Y Pablo acá alaba esa actitud de los tesalonicenses al recordar esa actitud que ellos tenían, la constancia en la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. Para poder alcanzar ver las promesas de Dios, hermanos, las promesas escritas en este libro bendito, tenemos nosotros que perseverar y mantenernos firmes para alcanzarlas ver cumplidas, para alcanzar ver, llegar, cumplir, ver las promesas de Dios en nuestra vida. La esperanza de nosotros es de que Cristo vendrá, pero para alcanzar, ver y ser parte de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia, tenemos que perseverar y mantenernos firmes. Los tesalonicenses habían comenzado a mantenerse firmes
a mantenerse perseverantes, porque tenían la esperanza también en el glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Todos. Sería, ¿verdad? Sería en vano, hermanos, estar sirviendo, ¿verdad? Apartando tiempo para congregarnos, apartando tiempo para ir de un lugar a otro, haciendo culto, cantando, predicando en un sector, predicando en otro sector, en campañas evangelísticas, y al fin de cuentas no tener una esperanza en el Señor. ¿Verdad que sería vano todo? Pero cuando tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, sabemos que todo lo que hacemos es valioso y tiene valor, porque tenemos esperanza. El apóstol Pablo alaba y habla acerca de la actitud, de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo que mantenían los tesalonicenses. Ellos estaban perseverando y estaban manteniéndose firmes. Hermanos, mantengámonos firmes. Sí, ya estamos en los últimos tiempos. Cristo, hermanos, está a las puertas. La Biblia habla, ¿verdad?, de que en los últimos tiempos se va a oír de guerras, rumores de guerras. Pero dice que no nos turbemos. Es necesario que todo eso acontezca. Y aún no es el fin. Vienen más cosas terribles. Pero el fin no es el fin del mundo. Pero de que Cristo viene, hermanos, viene. Y eso sí no sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana. Y debemos de estar listos, debemos de estar preparados y no debemos de perder esa esperanza, esa misma esperanza que tenían los tesalonicenses y que el apóstol Pablo se expresa bonito de ellos en esta preciosa carta. Número 4, fueron imitadores del Señor Jesús. Dice Pablo acá también, recordándose acerca de eso, dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿De quién fueron imitadores? Del Señor. Pablo se acordaba de eso, fíjese. Qué memoria la de este hombre, ¿verdad? Y cuando él oraba se acordaba de todas esas cosas que habían en los tesalonicenses, porque eran cosas buenas, eran bonitos recuerdos que el apóstol Pablo tenía en su corazón, en su mente de estas personas. Y él dice, ustedes fueron imitadores del Señor. Él dice primero, ¿verdad? Fueron imitadores de nosotros y fueron imitadores del Señor. ¿Qué significa, queridos hermanos, ser imitadores del Señor? Significa esforzarnos por vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo, actuar como Él actuó, seguir su ejemplo. Jesucristo dijo en una ocasión, ejemplo os he dejado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Fíjense que seguir un ejemplo no cuesta. No cuesta seguir un ejemplo. Porque es tan fácil, hermanos, hacer algo cuando se nos dice cómo es que lo tenemos que hacer. Pero si nos dejan a la deriva de que hagamos algo sin saber cómo se va a hacer, es bastante difícil. Yo aprendí puedo decir de que sé más o menos 2 oficios, ¿verdad? El corte de cabello y la sastrería, más o menos. Pero cuando yo estaba aprendiendo la sastrería, no lo sentí tan difícil, porque yo miraba cómo se hacía una pieza y ese era el ejemplo. Luego yo me iba a la máquina y yo tenía que hacer lo que había visto que hicieron. No era difícil, porque estaba siguiendo un ejemplo, estaba haciendo lo que había visto que hicieron. Pero si me hubiesen dicho, tú vas a hacer esto sin ver cómo se hacía, hermano, no iba a hallar para dónde, ni como decimos, ni para atrás ni para adelante. Me iba a estancar, no iba a aprender, pero tenía un ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo
Tenemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos registrado en la Biblia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo. Ya sabemos, ya hemos visto qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él hizo, cómo Él actuó, cómo Él se condujo. Y Él dice, yo ya les dejé ejemplo y nosotros tenemos que hacer lo que Él ha hecho. No es difícil entonces, porque ya sabemos a través de la palabra qué cosas son las que tenemos que hacer. Pero ¿sabe usted que hay gente que le cuesta seguir el ejemplo del Señor Jesús? Sí, hay gente que le cuesta seguir el ejemplo del Señor Jesús. Porque acá vemos, hermanos, esta carta a los tesalonicenses, según registro, se dice que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses. Pero acá vemos que Pablo está hablando bonito de ellos. Pero veamos la carta a los Gálatas. ¿Verdad que no? La expresión de Pablo no es la misma. Porque no todos hacen las cosas bien. No todos siguen el ejemplo del Señor. Pero ellos, dice Pablo, que habían sido imitadores de ellos y del Señor Jesucristo. Es verdad que en la iglesia no todos vamos a hacer las cosas buenas. No todos vamos a hacer a cabalidad, a perfección todo, pero tratemos, hermanos, tratemos de imitar lo bueno y tratemos de imitar al Señor Jesucristo, de seguir su ejemplo, que nuestras acciones y nuestros caracteres sean como el del Señor. Qué bonitas cosas nos enseñó el Señor, hermanos, y si nosotros no aprendemos ya es porque no queremos. Pero cómo nos enseñó el Señor, ¿verdad?, a perdonar. Imagínense cuando el Señor, hermanos, está siendo torturado. Cualquiera pudo haber dicho, hermano, hubiese echado maldiciones sobre aquellos que le estaban perjudicando. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay gente, hermanos, que no sabe qué es lo que está haciendo. Hay que perdonarles. Hay gente que no sabe que su actitud grotesca a veces afecta a otras personas. Hay que perdonarles porque ellos no saben. El Señor nos enseñó a hacerlo así, a perdonar a aquellos que no saben cómo ellos están haciendo cosas que están dañando a otros, porque de repente puede aparecer una persona haciendo algo que lo dañó a usted. Y quizás usted puede decir, él sabe que me está afectando, pero quizás él ni cuenta se da que con esa actitud está haciendo un terrible daño. Entonces, perdonémosle, porque el Señor nos ha enseñado a perdonar a aquellos que hacen las cosas y que no saben qué es lo que están haciendo. Su carácter, sus acciones de ayudar a los demás. Hermanos, el Señor, ¿cómo ayudó a los demás, verdad? Ese ejemplo hay que seguirlo nosotros. De poder ayudar a otros, a los necesitados. Fíjese que el Señor era el que podía ayudar a los demás. Los discípulos no estaban a esa altura. Pero vemos a los discípulos a veces prohibiéndole a personas llegar a donde el Señor. Y era el Señor que les iba a ayudar, no eran ellos. Pero vemos cómo ellos están poniendo prohibiciones. La vez pasada les decía, ¿verdad?, que hasta a los niños no querían permitirles llegar a donde Jesús. Y Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Todos aquellos necesitados, enfermos o los endemoniados que necesitaban ser liberados fueron ayudados no por los apóstoles, no por los discípulos, fueron ayudados por Jesús. Cuando un padre de familia llevó a su hijo a los discípulos no pudieron. El que pudo fue el Señor Jesucristo. Ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir en cada una de nuestras vidas. Y los tesalonicenses así lo estaban haciendo. Por eso Pablo pudo haber dicho, este es un bonito recuerdo que tengo de ellos. Fueron imitadores de nosotros y fueron imitadores también del Señor y Salvador Jesucristo. Número 5. Otro recuerdo que Pablo tenía de los tesalonicenses es que ellos fueron portadores de la palabra de Dios. El versículo número, vamos a ver, el versículo número 6 tiene que ser, dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
en medio de gran tribulación, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra. Fueron portadores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser portadores de la palabra de Dios. No solamente guardadores de libros, sino portadores de la palabra, del contenido. Porque podemos tener, hermanos, la Biblia en la casa, y no solo una, podemos tener varias. Pero eso no sirve de nada. Si hay gente que no lee la Biblia por semanas y quizás por meses, hermanos. Eso es grave, eso es terrible. Eso es como que una persona esté enferma y tenga un medicamento que lo tiene que estar tomando a diario. Déjeselo de tomar una semana, se va a poner grave. La palabra del Señor dice que es medicina, y si no la tomamos, nos vamos a poner graves. Pero acá Pablo está hablando acerca de la actitud de estas personas que habían sido portadores. Recibieron, dice la palabra, y no era un buen tiempo. Dice que fue en medio de gran tribulación, en medio de dificultades, de problemas. Ellos lo que hicieron fue abrir el corazón a la palabra de Dios. Esta tarde nosotros tenemos que abrir el corazón a la palabra de Dios. No ponerle un bloqueo, no ponerle una barrera, no hacer en el corazón un nudo para que la palabra no penetre. Tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que la palabra de Dios pueda llegar, pueda tocar nuestro interior y pueda hacer efecto en cada una de nuestras vidas. Pero hay gente que hace un nudo en el corazón, hermanos, que no permite de que la palabra entre. Cuando a veces, por ejemplo, en alguna fuente de agua, una manguera o cualquier otra cosa que se rompa y que tenga agua, nosotros para detener esa agua lo que hacemos, si es una manguera, le tenemos que hacer un nudo. Pero a veces siempre quedan cayendo gotitas, ¿verdad? Gotita, gotita. Entonces usted lo que dice es, hay que apretar más fuerte hasta que ya no caiga ni una tan sola gota. Y no pasa nada. Toda aquella agua queda estancada. A veces así hacemos nosotros con el corazón, fíjense. Y hacemos un nudo y quizás sentimos que se nos está colando un poquito de la palabra y decimos, no, hay que apretar más fuerte para que no entre nada. Hermanos, eso es grave. Pero los tesalonicenses, ellos abrieron el corazón a la palabra del Señor Jesucristo, a la palabra que se les había sido predicada. ¿Cuántos años tenemos de estar escuchando nosotros mensajes, hermanos? Muchísimos años. Saquemos cuenta, si usted, por lo menos, yo escuchaba a un predicador que decía de que uno, como cristiano, tiene que estar por lo menos en la semana de 3 a 4 cultos, por lo menos, porque la semana tiene 7 días y los otros días no puede estar uno tan desconectado del Señor y de la comunión con los santos, con los hermanos. De 3 a 4 días en la semana, pero pongámosle 3 días por semana. Todas las semanas que han pasado, que son en el año son 52 semanas, ¿verdad? Saquemos la cuenta de los años que tenemos de ser cristianos, de los años que usted tiene de ser cristiano, 52 semanas por la cantidad de años que usted tiene. Hermanos, son un montón de cultos, 3 cultos por semana. Y en cada culto lo que usted oye es palabra de Dios, porque nunca venimos a hacer un culto en donde solo vayamos a cantar o solo vayamos a recoger la ofrenda y nos vamos. No, siempre hay palabra de Dios para cada una de nuestra vida. Y si nos hemos estado alimentando de esa palabra es porque hemos estado siendo portadores de la palabra de Dios. Cuando somos portadores de la palabra de Dios es cuando abrimos el corazón a la palabra, pero también cuando nos convertimos en un mensajero o en predicadores de esa palabra. ¿Cuántos compartimos la palabra con los demás? Hay que compartirla, hermanos. Hay que compartir la palabra con los demás. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en una reunión acá de líderes, el pastor dijo, este año tiene que ser un año en donde tenemos que compartir la palabra con los demás. Y compartir la palabra con los demás no era irle a regalar un Nuevo Testamento, ¿verdad? Solamente, o la Biblia, no. Era irles a comunicar el mensaje que nosotros hemos recibido, por el cual hemos venido a esta gracia maravillosa. Ese mismo mensaje para que ellos también vengan a esta gracia preciosa. Comuniquemos el mensaje.
prediquemos la palabra también nosotros. No solo desde aquí se puede predicar la palabra, no solo a través de las redes se puede predicar la palabra, no, invite a su vecino, tal vez a un almuerzo ahí a su casa, a una cena, una comidita especial, y aprovecha ahí, dígale, amigo, ¿y cuándo vas a tomar la decisión por aceptar a Cristo? Y comience a meterle la palabra de Dios en su vida. Mire, quizás lo va a hacer 1, 2, 3, 5 veces, pero va a haber un día en donde esa persona va a venir a los pies de Cristo, porque la palabra del Señor, hermanos, nunca regresa vacía, siempre lleva fruto en el corazón de aquellos donde es sembrada. Así que compartamos, hermanos, la palabra del Señor. El portador de la palabra es alguien que siempre está testificando sobre Cristo. Comencemos a hablar más de Cristo y menos de la gente, hermanos, porque a veces hablamos más de la gente y hablamos menos de Cristo Jesús. Y nosotros somos cristianos, y los cristianos son los que son seguidores de Cristo. Y el que es seguidor de Cristo tiene que testificar de Cristo, hablar más de Cristo y menos de otras cosas. El evangelio de Cristo, hermanos, son las buenas nuevas, las buenas noticias. Así que comencemos nosotros a dar buenas noticias y no las malas, porque a veces lo que llevamos a las demás vidas son malas noticias. Quizás a veces podemos llegar a nuestra comunidad y comenzar a anunciar cosas malas de la vida de algunos hermanos, pero nosotros no somos llamados a hablar de nadie. Del único que se nos ha dicho que hablemos es de Cristo, y de Él no podemos hablar nada malo, porque en Él no hay maldad. Él es perfecto, Él no ha fallado, hermanos, Él es santo. Entonces hablemos de Él, testifiquemos de Él y prediquemos de Él. Pero ¿quién puede hacer eso? El que es portador de la palabra. Y Pablo acá está diciendo en este versículo número 6, dice que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. La recibieron. No importa si es un culto de célula, si es un mensaje de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 o de lo que se predique. No importa si es un culto juvenil, no importa si es un culto de señoras, no importa si es un culto del día jueves. Si es palabra de Dios, abra su corazón para ser portador de la palabra, porque esto es importantísimo. Si no, Pablo no hubiera hablado sobre eso, de que los tesalonicenses habían sido portadores de la palabra de Dios, que la habían recibido en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Número 6, también Pablo habla acerca de la conversión de los tesalonicenses de la idolatría al Dios verdadero. Dicen los versículos acá que tenemos ya los últimos versículos del capítulo 1, dice la Biblia: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire cómo está Pablo hablando acerca de la conversión de los tesalonicenses, de la idolatría al Dios verdadero. ¿Verdad que no eran cosas fáciles estas personas? Eran idólatras, habían servido a los ídolos, pero de ahí fueron rescatados. Y Pablo, hermanos, está haciendo remembranza, está haciendo memoria de ello, estaba recordándose de cómo los tesalonicenses habían escapado de la idolatría. Nosotros de algo hemos escapado, hermanos. Aquí algunos, tal vez, en algún tiempo anduvieron con un ídolo. Quizás hasta chineado anduvieron algunos en alguna ocasión. Pero de ahí nos ha sacado el Señor. Algunos, hermanos, en los vicios, de ahí los sacó el Señor. Algunos en otras situaciones, de ahí los sacó el Señor. Y Pablo está recordando, porque a veces, hermanos, nosotros quizás decimos, no hay que recordar de dónde nos sacó el Señor. Pero Pablo aquí está haciendo remembranza de dónde los tesalonicenses habían escapado, de la idolatría para servir al Dios vivo. Esto nos enseña a nosotros que debemos de recordar en nuestra vida de dónde hemos salido, pero no para volver ahí, sino para darle valor a donde hoy estamos, que estamos en la gracia de Cristo Jesús. Uno da como su mirada hacia atrás en el pensamiento, ¿verdad? Y dice uno,
qué barbaridad. ¿Dónde estaba yo? Qué barbaridad, ¿qué era lo que yo andaba haciendo? Hoy estábamos ahí afuera donde estaba almorzando yo, de lo que estuvieron vendiendo las hermanas, y pasó un carro. Y lo que estaban diciendo las hermanas era de que ustedes no iban a venir al culto porque ya venía la lluvia. Pero el carro ahí pasó. Y lo que todos dijimos fue, esos se van a mojar se van. Y yo dije en mi pensamiento, porque yo en un tiempo atrás, yo anduve no con el equipo, sino que anduve con algo que le decían juvenil, jugando fútbol con los cipotillos. Pero a veces me tocó mojarme. Y qué feo es, hermano, ir en un carro y ir empapado y que falte muchísimo para llegar uno a su casa. A uno se le hace eternidad. Y yo lo que me puse a pensar es, si yo no estuviera en la gracia del Señor, quizás yo así anduviera. Fuera con aquel pensamiento de que a mojarme voy y de que voy a pasar un mal rato, pero aquí estaba tranquilo. Y sabía de que me iba a poder gozar en este culto, iba a poder alabar a Cristo Jesús. Estaba recordando de dónde Dios me sacó, pero le estoy dando valor y veo como algo valioso, como algo incomparable a la vida que ahora puedo tener y disfrutar en el Señor Jesucristo, porque nada ni nadie puede darnos algo mejor de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha ofrecido, de lo que el Señor nos ha regalado. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado la vida eterna, y ningún placer del mundo, ningún deleite del mundo va a poder suplantar el gozo que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros a través del Espíritu Santo. Porque usted se goza aunque hayan cosas que no estén bien. Pero eso es porque hay presencia de Dios en su vida. Y como ya lo hemos dicho, de que el gozo no depende de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Porque si el gozo dependiera de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, no nos vamos a gozar siempre en el culto. Porque a veces usted anda mal, a veces usted anda enfermo, a veces usted anda con fiebre, a veces usted anda con dolor, a veces usted anda triste. Bueno, tantas cosas que pasan en la carne, en lo humano. Pero la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo en su vida, llena su corazón, llena su vida de gozo. ¿Y usted está enfermo? ¿Usted ha pasado un rato de tristeza? ¿Usted tiene un dolor? ¿Usted puede tener fiebre? Pero usted viene aquí a cantar y a exaltar a Cristo Jesús, porque hay gozo en su corazón que no depende de lo que esté pasando a su alrededor, sino de lo que usted tiene dentro de su corazón, que es la presencia de Cristo Jesús en su vida. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, Pablo está haciendo remembranza acerca de el escape, de la salvación que los tesalonicenses habían recibido al salir de la idolatría para poder servir al Dios vivo y verdadero. Ahora a ese Dios estamos sirviendo nosotros. Qué importante es darle valor a esta vida que tenemos. No es posible, hermanos, que en alguno de nosotros haya la idea, el pensamiento de regresar otra vez a ese mundo. No es posible. Y si por algún dado caso de debilidad, si por algún dado caso en donde hay flaquezas, usted ha pensado regresar a esa vida nuevamente, a ese mundo, yo le digo, haga un alto en su vida, piénselo bien, porque el mundo no puede ofrecernos lo que Cristo nos ofrece. El mundo no puede darnos lo que Cristo ya nos ha dado. El mundo no puede hacer lo que Cristo ya ha hecho. En el mundo no vamos a encontrar lo que encontramos en este lugar. En el mundo hay dolor, en el mundo hay amargura, en el mundo hay sufrimiento. En el mundo lo que hay es esclavitud, servidumbre en pos de Satanás. Pero aquí nosotros, queridos hermanos, somos servidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted a uno del mundo le dice de que no todos son hijos de Dios, ellos se molestan, pero ellos son esclavos del enemigo. Ellos son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, están al servicio de él y se enojan aún. Entonces, si ellos se molestan es porque ellos no quieren estar así.
Pero a veces hay gente de que de acá quiere brincar para allá. Hermanos, permanezcamos firmes. Como lo decía ya anteriormente, que Pablo hablaba acerca de los tesalonicenses, de su perseverancia y de su firmeza. Asimismo debemos de estar nosotros ahora firmes, que ya hemos escapado de esa vida de servidumbre en pos de Satanás, en pos de una vida de pecado, pecaminosa. Ahora somos libres por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha roto, que ha quebrado toda cadena. Nos gozamos por eso nosotros, hermanos. Ahora somos libres. Qué bonita es la libertad. A veces nosotros podemos quizás tener en cautiverio algunos animales que han nacido para ser libres. ¿En qué casa no es probable, verdad, que haya un ave, por ejemplo, un periquito? Y usted quizás lo tiene en una jaulita ahí, y el periquito comienza a decir un montón de cosas como usted le enseña a hablar. Ojalá no le haya enseñado malas palabras, porque hay unos que dicen malas palabras. Sí, hay de todo. Y aprenden muchas cosas. Se dice que en una ocasión un hombre tenía de venta una lora en la calle, en un mercado, y esa lora pues había sido sacada de otro lugar, que era un centro en donde bebían bebidas alcohólicas y había una depravación ahí. Y un sacerdote compró la lora y se la llevó para allí el lugar donde hacían ellos la misa. Y cuando llegaron los que iban a la misa, dice que la lora dijo: ve, los mismos clientes vienen acá, los mismos que habían estado allá en el otro lado también iban a ese lugar. Entonces hay de tener mucho cuidado, ¿va? Así que no le enseñen malas cosas a los periquitos, o si tiene lora, porque los van a delatar. Imagínense de que llegue el pastor a visitarlos a ustedes a su casa y comience a decir cosas feas. ¿Quién no le pueden decir ustedes al pastor de que lo aprendió en la escuela, porque esa lora y ese perico no va a la escuela? O que aprendió en la calle, porque a veces los padres, ¿verdad? Podemos decir, él lo aprendió en la calle, el niño, lo aprendió en la escuela, pero la lora y el perico, él está allí en su casa. Así que mucho cuidado. Entonces, lo que quería decirles es que a veces podemos tener un periquito allí, lo vemos que él quiere como platicar, él canta, y usted quizás dice: está contento. No está contento. Él está haciendo lo único que puede hacer ahí, pero él nació para estar en libertad, no para estar en cautiverio. Ábrale la puerta a ver si va a querer quedarse ahí. Si tiene las alas buenas, ese se le va a morirse, porque no está acostumbrado él a vivir, ¿verdad?, en ese entorno de la naturaleza, porque se acostumbró a que se le diera la comida ahí. Pero él nació para estar sabe que nosotros hemos nacido para estar libres del pecado. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los puso sin pecado, hermanos. Pero como habíamos nacido, habíamos sido hechos, creados para estar sin pecado, y como ellos pecaron, entonces vino Cristo para hacernos libres de esa esclavitud del pecado y que volviésemos a tener la libertad gracias a Él. Y ahora podemos tener esa libertad, hermanos. Nuestras cadenas han sido rotas. Entonces, hermanos, perseveremos en esta gracia que es nuestro Señor Jesucristo, y hagámoslo con fe, hagámoslo con amor, imitando lo bueno, imitando a Jesús, siguiendo su ejemplo, siguiendo su enseñanza. Además de eso, siendo portadores de la palabra del Señor y compartiendo el mensaje de salvación, para que cuando usted y yo ya no estemos aquí, porque un día no vamos a estar aquí ya para siempre en esta tierra, se digan cosas bonitas de nosotros, se recuerden cosas bonitas de nosotros, así como Pablo estaba recordando cosas buenas de los tesalonicenses. Que cuando nuestro cuerpo esté ahí en un ataúd, en una caja, la gente tal vez quiere ir a acompañar, porque van a decir: fue una buena persona, fue alguien servicial, fue un buen cristiano, fue una persona educada, fue una persona humilde.
y que no deseen venir solamente por ver cómo quedamos, sino porque digan, es que él fue una buena persona. Así que dejemos buenos recuerdos. En esta generación que nos ha tocado vivir, los que somos padres dejemos buenos recuerdos para nuestros hijos, los que son abuelos dejen buenos recuerdos para sus hijos, para sus nietos, para las generaciones futuras dejemos buenos recuerdos, porque esas cosas, hermanos, siguen un rumbo hacia adelante. Aunque el tiempo pase, se va a seguir hablando de lo que nosotros hicimos. Si fue bueno, qué precioso será. Pero si van a decir cosas malas de nosotros, mejor que nadie se acuerde, ¿verdad?, de lo que hicimos. Pero si fue bueno, hermanos, que la gente lo hable por el tiempo que sea posible en esta tierra. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud, procesos, hermanos, bien tremendos. Oremos por nuestra hermana Santos Castro, por nuestra hermana Erlinda. Oremos por nuestra hermana Edith. Oremos por nuestra hermana Canda Blanco. Oremos por todos aquellos que nos recordemos en esta preciosa tarde, en esta oración especial. Vamos a orar en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, oh Dios. Gracias por habernos concedido la oportunidad, el privilegio de haber estado en tu casa. Señor, no hay otro lugar más especial, no hay otro lugar, Señor, más solemne que este, en donde podemos, Señor, sentir tu presencia, en donde podemos sentir las caricias de tu Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Y aunque nosotros seamos malos, aunque nuestro actuar no sea perfecto, aunque hacemos cosas, Señor, que no están bien, hacemos, Señor, cosas que quizás no son de tu agrado, pero tú, Señor, en tu misericordia nos abrazas, nos recibes, nos perdonas y atiendes nuestra alabanza, atiendes nuestra oración. En esta tarde, Señor, que estamos aquí, no estamos acá presentes porque seamos los mejores, no estamos acá presentes porque seamos perfectos. Estamos acá porque somos necesitados de ti. Te necesitamos, Señor, más que el aire que respiramos. Te necesitamos, Señor, más que el alimento con el que saciamos, Señor, el hambre y la sed cada día. Te necesitamos más que cualquier otra cosa de este mundo, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta tarde hemos venido a tu casa de oración, en pos de tu presencia, a tus pies rendidos delante de ti, Señor, humillados delante de ti, para poder, Señor, encontrar ese oportuno socorro delante del trono de tu gracia. En esta hora, Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, que está acá presente. Oh, bendito Señor, yo te pido que traigas sanidad a cada una de la vida de ellos, Señor. Que en esta tarde, Señor, ellos puedan ser libres de aquellos, Señor, que te han estado pidiendo ser libres, Señor. Esa sanidad, ese milagro, esa obra que ellos están esperando en sus vidas, puedas tú, Señor, hacerla en ellos si es tu voluntad. Yo te pido, Señor, que lleves sanidad a la vida de los hermanos allá en sus casas, Señor. Aquellos hermanos que están postrados, aquellos hermanos que no pueden venir, Señor, a este lugar por los problemas de salud que están cruzando. Yo te pido que lleves sanidad a la vida, Señor, de mi hermana Tina Flores, Señor. Lleva sanidad a su vida, lleva fortaleza a su vida. En el nombre de Jesús, Señor. Lleva sanidad al cuerpo, Señor, de mi hermano Napoleonario.